para ustedes. Pero se pueden zafar cuando quieran. Pero les voy a decir cómo no, porque Dios los escogió, Dios los llamó, Dios los está entrenando. Hay veces que uno dice, bueno, se los voy a poner de otra manera. Aunque Dios los escoge y uno empieza a considerar a Dios porque lo confesó y creyó de todo corazón, nace de Dios. Pero es igual como cuando nace un bebé. Nace un bebé, no lo alimente, se va a morir el bebé. Nosotros, aunque somos adultos, hemos nacido de nuevo, no se alimente, no lea la Biblia, a lo mejor ya está muerto. ¿Qué dijo Jesucristo? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. ¿Cómo van a nacer de nuevo y desde ahí no se va a alimentar? Bueno, a veces no sabemos, o nos guiaron mal, o no quise. Pues, bienaventurados ustedes, porque a lo mejor sin saber y sin querer, Dios está diciéndoles, tengo un propósito con ustedes que no va a parar hasta que, sabiendo tantas cosas que van a aprender, por su libre voluntad me van a rechazar y entonces yo no puedo hacer nada. Pero ya nos tiene. A lo mejor ustedes tienen la bendición de haber tenido una familia cristiana o de asistir a una iglesia cristiana. Yo no. Años atrás ni idea tenía de Dios ni de Cristo. Pero yo me di cuenta que esto es serio. Pudiera decir, usted tiene más ventajas que yo. Pero no se trata de tener ventajas, se trata de estar en paz con Dios. Y como Dios no se acaba nunca, y nosotros tenemos eternidad, pues nos ponemos las pilas o a ver dónde vamos a ir a dar. Yo ya sé dónde. Pero ustedes deben tener la misma seguridad, la que Dios quiere. Bueno, vamos a ver. ¿Dónde era? Continuamos con esto. ¿Qué es? Existencia. Sí, pero ¿dónde está? Yo no veo ahí. Acá está. Sí, ya lo vi. Ya está. Bueno, ahora vamos a empezar a ver la situación de Cristo para entrar en la materia. O sea, en la vida y la enseñanza ya tuvimos algunas vislumbres tantito de Jesucristo. Probablemente para algunos ya están pensando que no es como pensaban. Es que no tiene caso que lo hagamos como pensamos, no tiene que ser como Dios dice o como Él dice. Pero en fin, vamos a ver algo de Cristo que está tremendo, muy sabroso y es para empezar con Él. Vamos a ver el objetivo de este principio. Es para que ustedes conozcan a Jesucristo, porque siempre ha existido. Hay veces que a cristianos les digo, ¿dónde empezó la vida de Jesucristo? Y me dicen en Nazaret. No tienen idea. Y Jesucristo nació en Nazaret, pero ahí no empezó. Él tuvo una preexistencia. La vamos a ver. Para que nosotros nos ubiquemos en lo que... Es como les digo, la Biblia empieza en el principio, ay, no empieza, hay 4 principios antes de eso. Si no leemos la Biblia, estamos a media o estamos mal, por eso todo eso está ahí. Y no sé por qué, pero no hay una cronología en la Biblia, y ni en la vida ni en la enseñanza de Jesucristo para seguirlo. No, tiene que picarle acá, si no es Marco es Mateo, y si no tiene que irse a Génesis, para la vida de Cristo. Pero en fin, así lo puso Dios. Y así está la Biblia. La preexistencia, Jesús, como sabemos, o como hemos leído, o quizás lo hemos oído, es el verbo de Dios. Está en Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba en Dios. Y el verbo era Dios, y bueno, pues entonces... Si el verbo era Dios, Dios no tiene principio ni fin, y el verbo de Dios es la palabra. Cuando Dios dijo sea la luz, Jesucristo al momento, porque es el verbo, y cuando Dios dijo, fue.
y se hizo. Pero el verbo es la palabra. Allí tenemos para estar aquí otras 6 meses, pero nada más le voy a dar tantito porque yo creo que deben llevar, o quizás en alguna clase le puedan explicar, yo nomás se los voy a dejar allí. ¿Cuál es la palabra de Dios? ¿Y cuál es la palabra que no es de Dios? Porque andamos con... Las dos las tenemos programadas. Bueno, tenemos programada la que no es. Nos vamos a enterar de la que es. Nos interesan las cosas de Dios y no lo que no es de Dios. Pero hay 2 palabras para Dios. Rema y logos. Lo tienen que ver quizás en otra materia, yo no sé, pero eso es indispensable, porque la Biblia es palabra de Dios y la palabra de Dios es Cristo, porque es el verbo de Dios. En el principio era el verbo y el verbo, otro principio, no es el de Génesis, está en Juan 1:1. Bueno, pero es un principio, entonces no es el principio el otro. Cuando ustedes vean cosas de principios y muchas cosas que dice la Escritura, es para que nosotros tengamos una ligera idea porque estamos amolados con el pecado. Pero Dios nos quiere revelar todo. Quedamos mal, pecamos, se acabó, estamos separados de Dios. Y entonces Dios quiere que volvamos a Él, que pasemos la eternidad con Él. Ahora tenemos que enderezar todos los chuecos que andamos. Y estamos chuecos porque heredamos y adquirimos cosas que no son de Dios. Y a nuestros hijos también. Lo que nos heredamos de Adán y Eva se las pasamos a nuestros hijos. Y no es de Dios. Pero lo tenemos. Eso es heredado, otras cosas las adquirimos. Cuando adquirimos lo que es de Dios, vamos a suplir todas las cosas que no son de Dios, y entonces cuando vamos a tener lo de Dios, que es su palabra, en nosotros. No nada más decir, dice la Biblia. Yo he oído cristianos que dicen, dice la Biblia. Pero yo me he dado cuenta de que algunos cristianos dicen, dice la Biblia, y le están haciendo caso a Satanás. Yo me hallé luego, bueno, Señor, ¿y cuál es lo correcto? Y decir, dice la Biblia, no es malo, pero como estamos mal, es como decir, Jesucristo es la verdad. Si es un término gramatical, pues no es la verdad. Así es, dice la Biblia. Es más del diablo decir dice la Biblia que decir lo que dijo Jesucristo. Nunca dijo dice la Biblia. Jesucristo dijo escrito está. ¿Y saben por qué dijo escrito está? Porque ya lo había leído, le consta, ya se lo aplicó. Si ustedes no leen la Biblia, ¿de qué se van a aplicar? Otra vez sigue lo mismo del principio. Sin la Biblia no lo van a hacer. Dice la Biblia. Sí, me he hallado cristianos que dicen, ayúdate que yo te ayudaré. Y eso dice Dios y no está en la Biblia en ningún lado. Otros dicen otras cosas y ya estoy apuntando que son un montón de mentiras. Porque no leen la Biblia. No es que dice la Biblia, me consta porque lo leí. Eso es lo que le vale delante de Dios. No que le diga dice la Biblia. No, está escrito y me consta porque lo he leído. Vámonos, ya te lo aplicaste. Pero decir dice la Biblia, hasta los cristianos están engañados. Cuando uno está seguro puede decir dice la Biblia, pero casi empieza uno a darse cuenta de que es mejor que lo digamos como dice Jesucristo. Escrito está, porque me consta y ya lo leí. No lean, va a ser una desgracia estar delante de Dios así. Pero Dios no quiere eso. Dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Bueno, cuando dijo Dios, pues, produzca la tierra a Jesucristo, porque lo que dice Dios es el verbo, la palabra hecha carne. Eso es lo que dice Juan, ahí es el 1:1 más abajito en el 12 dice...
Ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y sí, se hizo carne, pero hace rato que estaba. Bueno, Génesis 1:26.